¿Listo, mano, para descubrir qué hay detrás del legendario empaque morado de Cadbury Dairy Milk? En este video te mostraremos esos secretos que la publicidad nunca te revela. Desde los aromas intensos de los granos de cacao recién tostados, hasta las brillantes y casi hipnóticas máquinas de conchado, donde el chocolate se vuelve increíblemente suave. Entérate de por qué esta barra ha conquistado al mundo y cómo sus ingredientes más inesperados se transforman en verdaderas obras maestras. No te pierdas ni un detalle, compa, que vienen exclusivas a lo grande. Los chocolates Cadbury no son solo un antojo dulce, sino pequeñas obras de arte. Se han convertido en el símbolo de esos recuerdos de la infancia, en la recompensa perfecta al final de un día duro, o incluso en una forma de sorprender a esa persona especial. Cadbury fue la primera compañía que hizo el chocolate accesible para todos, no solo para los ricos. Pero, ¿qué se esconde detrás del momento en que abres ese empaque morado? ¿Cómo un simple grano de cacao se convierte en una barra perfectamente suave? Vamos a meternos tras bambalinas, mano, y descubrir cada etapa de este dulce proceso. La mayoría de la gente imagina que el chocolate es solo cacao derretido, pero la cosa es mucho más compleja. En la fábrica, los granos de cacao primero se tuestan en hornos enormes. Este proceso permite liberar su aroma. Imagina tambores metálicos gigantes girando a alta temperatura, llenando el aire con un perfume chocolatoso tan intenso que dan ganas de hincarle el diente a algo dulce de inmediato. Estos hornos funcionan como maestros del sabor. Calientan los granos lentamente para que su gusto natural se despliegue y aporte ese característico aroma a cacao crujiente. Mientras giran, cada grano se tuesta por igual, sin dejar nada a medio camino. Desde fuera es casi mágico. Los granos, al tostarse, adquieren un tono más brillante. De vez en cuando, un ligerísimo humo asoma. Son los aceites internos del grano que se evaporan, creando ese olor inolvidable, perceptible, incluso fuera de la fábrica. Durante el tostado, los granos de cacao hablan. Sueltan un leve crujido, parecido a cuando haces palomitas de maíz. Es la cáscara rompiéndose, liberando el corazón del grano, el núcleo, del que nacerá la pasta de cacao. Y el aroma es como una nube dulce que cubre cada rincón del lugar. Cuando los granos alcanzan el punto exacto de tostado, se enfrían con rapidez, deteniendo su cocción. Así se conserva toda la química del sabor, lista para el siguiente paso. Y ahí, parado en la fábrica, no puedes evitar pensar, esto es, un verdadero milagro chocolatero, sucediendo justo frente a mis ojos. Después viene la molienda. Primero hay que desvestir a los granos. Sus cáscaras, ya agrietadas por el calor, se separan con máquinas enormes que funcionan como aspiradoras gigantes. Estas máquinas trabajan con una precisión brutal. Quitan la cáscara y dejan el núcleo limpio, conocido como nibs de cacao. Nada se desperdicia. La cáscara se usa a veces como abono natural o para preparar un té con aroma a cacao. Pero los nibs, esos son la esencia del futuro chocolate. Una batalla entre los nibs de cacao y martillos, discos y rodillos metálicos. Al principio, las piezas de cacao se quiebran en fragmentos cada vez más pequeños. Este proceso se ve algo rudo. Martillos pesados golpeando, moliendo, pulverizando. Y de pronto, sucede la magia. Al molerse, los nibs liberan su aceite de cacao, formando una pasta espesa que ya recuerda a un cremoso chocolate. El calor de la fricción derrite la manteca de cacao interior. Pero ojo, si la temperatura se pasa de la raya, el sabor puede volverse cocido. Por eso, las máquinas trabajan con parámetros exactos, cuidadosamente controlados. Y ahí la tienes, una pasta espesa, brillante y aromática, compuesta al 100% de cacao molido. Su brillo casi espejea, y su fragancia es tan tentadora
que es difícil no meterle una cucharita. El siguiente paso es el prensado. Parte de esta pasta se separa en polvo de cacao y manteca de cacao. Esa manteca es la responsable de la textura suave y cremosa que se funde en tu boca cuando muerdes una barra de Cadbury. La palabra milk en Cadbury Dairy Milk no es puro marketing, mano. A diferencia de otras marcas, Cadbury usa leche real, no en polvo. El secreto: la leche se pasteuriza y se mezcla con azúcar antes de incorporarla a la pasta de chocolate. Esto le da a la barra un sabor lácteo único, difícil de imitar. Además, las fábricas de Cadbury funcionan con energía 100% renovable. Una jugada ecológicamente responsable, ¿no crees? Después de mezclar la pasta de cacao, la manteca, la leche y el azúcar, la mezcla pasa por el proceso de conchado. Aquí el chocolate se remueve sin parar, durante horas, en máquinas especiales. Este baile continuo vuelve el chocolate más homogéneo y brillante. Máquinas gigantes como mezcladores enormes funcionan 24 horas seguidas, logrando la textura perfecta. Cada año se venden más de 350 millones de barras Dairy Milk en más de 50 países. ¡Increíble! Tras el conchado, el chocolate queda líquido, listo para darle forma. En una línea automática, cientos de moldes se llenan con este líquido cremoso y luego pasan por túneles de enfriamiento. ¿La clásica envoltura morada de Cadbury? No es solo marketing. Está diseñada para mantener la frescura y el aroma del chocolate, incluso en días calurosos. La velocidad de empaque es impresionante. Las máquinas pueden envolver hasta 800 barras por minuto. Y aquí va otro secreto. Cada barra se escanea para asegurarse de que sea totalmente lisa y perfecta, sin defectos. Ni uno, compa. Cada vez que muerdes una barra Cadbury, te sumas a una historia increíble que empezó allá por el año 1824. Aunque la tecnología ha avanzado una barbaridad, una cosa sigue igual: el deseo de crear un chocolate que saque una sonrisa a cualquiera. El fundador, John Cadbury, arrancó con una pequeña tienda en Birmingham, vendiendo cacao y chocolate caliente. El primer chocolate con leche en barra apareció en 1905, resultado de una fórmula que combinaba cacao, azúcar y leche en proporciones perfectas. Fue una verdadera revolución, un sabor suave que conquistó a millones desde el primer mordisco. Desde entonces, Cadbury no se ha detenido. Su icónico Dairy Milk marcó un antes y un después, y a partir de esa receta han nacido decenas de versiones con nueces, caramelo, galleta y otros sabores tan tentadores que es difícil resistirse. ¿Sabes qué hace que Twix sea tan especial? Ese crujido perfecto que acompaña cada mordida. Bajo el chocolate y el caramelo se esconde la base, una galleta dorada y perfectamente equilibrada, que es la protagonista en este concierto de sabores. Pero ¿cómo se hornean estas bases doradas que no se desmoronan pero tampoco son duras como una roca? Vamos a descubrirlo. Todo comienza con la harina. Su calidad es clave, casi como si fuera oro. Solo un tipo específico de harina de trigo, con el nivel exacto de gluten, funciona para la receta de Twix. A la harina se le añade mantequilla, azúcar y una pizca de sal, creando una base que da ese sabor delicado, ligeramente salado. En lugar de amasarlo a mano, aquí entran en acción mezcladoras industriales, que en cuestión de minutos transforman los ingredientes en una masa suave y elástica. ¿Sabías algo interesante? Durante el proceso, se controla rigurosamente la temperatura de la masa. Si se calienta demasiado, la textura de las galletas puede volverse chiclosa. Luego, la masa pasa por máquinas especializadas que la aplanan hasta formar una capa uniforme de apenas unos milímetros de grosor. Estas máquinas son tan precisas que la variación en el espesor no supera 1 milímetro. Increíble, ¿verdad? Después llega el turno del corte. Rodillos especiales con cuchillas precisas cortan la masa en rectángulos, los mismos que luego se convertirán en las icónicas barras de Twix. Y por cierto,
Aquí no se desperdicia nada. Los recortes de masa se recolectan, se procesan nuevamente y se integran a la siguiente tanda. Máxima eficiencia. Ahora viene la magia. Las bases entran en enormes hornos túnel que funcionan con tecnología de convección. La temperatura dentro de estos hornos alcanza unos 180 grados Celsius y el tiempo de horneado es exactamente de 7 minutos. Sí, 7 minutos, ni más ni menos. El secreto está en la distribución uniforme del calor. Cada base debe obtener una corteza perfecta, dorada pero sin quemarse. Para lograrlo, sensores de temperatura súper precisos monitorean constantemente el calor. Y si algo cambia, por ejemplo, si la temperatura en la fábrica varía repentinamente, el sistema ajusta automáticamente los parámetros del horno. Después del horneado, las galletas se enfrían rápidamente en cintas transportadoras especiales. Este no es solo un descanso antes del siguiente paso. El enfriamiento asegura la textura ideal de las bases. Mientras están calientes, las galletas son frágiles, pero al enfriarse adquieren la firmeza necesaria para soportar la capa de caramelo. Y ahí están, bases doradas y perfectamente uniformes, listas en el transportador para el siguiente paso. Cada etapa de este proceso es como una obra de ingeniería donde no hay lugar para errores. ¿Alguna vez imaginaste que detrás del crujido de un Twix había tanta precisión técnica? La base crujiente está lista, pero ¿qué sigue? Es momento de añadir esa lujosa y pegajosa capa de caramelo que hace a Twix inolvidable. Aunque fabricar caramelo no es solo mezclar azúcar y crema, es un verdadero arte químico, una danza de precisión y, por supuesto, amor por lo dulce. La magia de la caramelo comienza con lo básico: azúcar, crema y mantequilla. Pero el secreto está en las proporciones. En cada Twix, el caramelo tiene la textura perfecta, ni demasiado líquido para evitar que se desborde, ni demasiado duro para que sea fácil de morder. En enormes calderas mezcladoras, que parecen reactores científicos, todos los ingredientes se combinan, se calientan y se caramelizan. ¿La temperatura? Alrededor de 150 grados Celsius. Pero eso no es todo. Sensores de alta precisión monitorean constantemente la humedad. Si el caramelo está demasiado seco, se agrietará. Si retiene demasiada humedad, terminará siendo una salsa en lugar de una masa pegajosa. Por cierto, la crema para el caramelo tiene sus propios estándares de belleza. Los fabricantes de Twix solo eligen aquellas con un nivel específico de grasa para garantizar un caramelo suave y sin grumos. Antes de que el caramelo toque las bases, pasa por pruebas rigurosas. Se toma una pequeña muestra directamente de la caldera, se enfría y se examina. ¿Se estira como debe? ¿Mantiene su forma? Se derrite en la boca. Si algo falla, la receta se ajusta al instante. Luego, cientos de galletas avanzan rápidamente por la cinta transportadora mientras la caramelo cae como una lluvia perfecta desde arriba. Cada gota aterriza justo en el centro. ¿Magia? No, pura tecnología. Los dosificadores están equipados con sensores especiales que detectan la posición exacta de cada base y ajustan la cantidad de caramelo al instante. La capa siempre tiene el mismo grosor, unos 2 milímetros. Este es el estándar dorado, que permite que la caramelo complemente los demás sabores en lugar de dominarlos. Después de aplicar la capa, el caramelo debe endurecerse, pero no del todo. Se mantiene ligeramente suave para conservar su textura pegajosa incluso en el producto final. Para lograrlo, las barras se colocan en cámaras de enfriamiento especiales, donde la temperatura se mantiene en 11 grados Celsius. Este proceso dura solo unos minutos, pero es crucial. Si el caramelo se enfría demasiado rápido, perderá su textura. Si lo hace muy lento, quedará pegajoso. Cuando las barras con caramelo salen de las cámaras, ya se ven irresistibles. Pero sabemos que la estrella principal aún está por llegar. Sí, hablamos del chocolate. Si estás listo para el gran final dulce, avancemos. La base de caramelo está lista, y ahora es el momento de completar esta obra maestra. Es el recubrimiento de chocolate con leche lo que convierte a Twix en esa barra legendaria que todos amamos. Pero, si crees que solo es cuestión de sumergirlas en chocolate, prepárate, porque es más complicado de lo que parece. El chocolate de Twix no es cualquier chocolate común. Se elabora con una receta especial perfeccionada durante años.
Esta fórmula equilibra perfectamente manteca de cacao, leche en polvo, cacao en polvo y azúcar. El secreto, su textura y sabor. La manteca de cacao tiene un punto de fusión que coincide exactamente con la temperatura del cuerpo humano. Por eso, cuando un Twix toca tu boca, el chocolate se derrite al instante, envolviendo tus papilas gustativas en una sensación sedosa. Por cierto, cada lote de chocolate pasa por una prueba de viscosidad. ¿Demasiado espeso? No cubrirá las barras de manera uniforme. ¿Demasiado líquido? No dará esa sensación de abrazo para el caramelo. Mientras las barras avanzan por la cinta transportadora, una auténtica cascada de chocolate las cubre desde arriba. Sí, el Twix se recubre utilizando el método de vertido, no de inmersión. ¿Por qué? Esto permite obtener una superficie más lisa y uniforme. El río de chocolate envuelve las barras por todos lados. Pero no te preocupes, no se hunden. La cinta transportadora tiene una superficie especial de malla que deja pasar el exceso de chocolate hacia depósitos inferiores. Allí, el chocolate se enfría y regresa al ciclo de producción, ni una gota se desperdicia. Después del recubrimiento, las barras pasan por una zona especial donde corrientes de aire generan microondas. Esto le da al chocolate ese brillo característico y una textura única. Este proceso se llama templado y garantiza ese aspecto irresistible que ves en las estanterías de las tiendas. Ahora, directo al refrigerador. En túneles especiales con temperatura controlada, las barras se enfrían de manera gradual, capa por capa. La temperatura en estos túneles varía entre 5 y 8 grados Celsius, permitiendo que el chocolate se endurezca sin perder su textura cremosa. Este proceso toma aproximadamente 15 minutos. Durante este tiempo, las barras se solidifican completamente, pero siguen siendo lo suficientemente suaves como para derretirse en tu boca. El Twix apareció por primera vez en el Reino Unido en 1967 bajo el nombre Raider. 12 años después, llegó a Estados Unidos con el nombre que conocemos hoy, Twix. Kellogg's vende más de 2.000 millones de Pop-Tarts al año, convirtiéndolos en uno de los desayunos más populares del mundo. ¿Sabías que el nombre del producto está inspirado en el arte pop de los años 60? En 1964, sus primeros sabores, fresa, arándano, manzana, grosella y canela con azúcar moreno, fueron un éxito total. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los Pop-Tarts en la fábrica? Te lo muestro paso a paso. Veamos cómo unos simples ingredientes se transforman en estos icónicos pastelitos para tostar. Entramos a la fábrica para revelar todos los detalles sobre cómo se producen los Pop-Tarts. Todo comienza con la masa. La receta es sencilla: harina de trigo enriquecida, agua, azúcar, sal y grasa. Generalmente una combinación de aceite de palma y grasa sólida. Estos ingredientes se pesan con precisión y se mezclan en batidoras industriales del tamaño de un auto pequeño. El objetivo es obtener una masa elástica pero firme, capaz de mantener su forma durante el horneado y el relleno. La mezcla se controla rigurosamente en tiempo y temperatura, porque un amasado excesivo hace la masa dura y uno insuficiente impide que tenga la estructura necesaria para formar bordes precisos. Grandes palas mezclan los ingredientes, formando una masa suave y ligeramente elástica, que se divide en porciones manejables. Esas porciones pasan a máquinas laminadoras gigantes, con rodillos del tamaño de troncos de árbol. Estas máquinas extienden la masa en láminas finas de unos 2 milímetros de grosor. La consistencia es clave. Deben ser lo suficientemente resistentes para sostener el relleno, pero no tan gruesas como para opacar su sabor. Sensores constantemente miden el grosor y la textura de las láminas para asegurar que cada lote cumpla con los estándares. Mientras se prepara la masa, en otra sección de la fábrica se mezcla el relleno. Cada sabor tiene su receta única,
pero los ingredientes básicos incluyen puré de frutas o chocolate, azúcar, jarabe de maíz y estabilizantes como la pectina. Los rellenos de fruta utilizan puré de fruta real combinado con saborizantes para resaltar la dulzura característica. El relleno se cocina en grandes tanques, donde se calienta y mezcla cuidadosamente hasta alcanzar la viscosidad perfecta. Controlar la temperatura es crucial. Si está demasiado alta, el azúcar se carameliza y cambia el sabor. Si está muy baja, el relleno no se extenderá uniformemente. El resultado es una pasta espesa y brillante, almacenada en tanques aislados conectados a las máquinas de relleno. Estas máquinas están equipadas con boquillas que dosifican el relleno en porciones exactas sobre la capa inferior de masa. Cada gota se mide al miligramo para garantizar que cada Pop-Tart tenga la cantidad perfecta de relleno. Luego, una segunda capa de masa se coloca cuidadosamente encima, sin presionar demasiado el relleno. Ambas capas pasan por rodillos que las sellan, creando un cierre firme alrededor del relleno. Máquinas especializadas cortan los rectángulos, formando la característica forma de los Pop-Tarts y sellando los bordes. Pequeños orificios se perforan en la capa superior para liberar vapor y evitar que se inflen o rompan durante el horneado. El exceso de masa se recoge, se amasa nuevamente y se reutiliza en lotes futuros. Los Pop-Tarts formados se colocan en una cinta transportadora interminable y entran a un horno túnel del tamaño de una cancha de baloncesto. La temperatura varía entre 200 y 260 grados Celsius, dependiendo del sabor y la masa. El tiempo de cocción se regula cuidadosamente, demasiado corto y la masa queda cruda, demasiado largo y se vuelve seca y quebradiza. En el horno, el aire caliente circula uniformemente, dorando los bordes, endureciendo la masa y espesando ligeramente el relleno. Una vez enfriados, los Pop-Tarts llegan a la estación de glaseado, donde ciencia y arte se combinan. El glaseado se mantiene a una temperatura precisa para conservar su textura ideal. Máquinas con boquillas exactas lo aplican uniformemente sobre la parte superior, creando una superficie lisa y brillante. Para algunos sabores, se añaden chispas mientras el glaseado aún está fresco, asegurando que se adhieran perfectamente. El momento aquí es clave. Después del glaseado, cada Pop-Tart pasa por un riguroso control de calidad. Cámaras con inteligencia artificial escanean los productos en busca de defectos como bordes rotos o glaseado irregular. Además, empleados revisan manualmente muestras al azar para garantizar los altos estándares de Kellogg's. Los Pop-Tarts que no cumplen con los requisitos no se desperdician, se reciclan en otros productos o se usan en lotes experimentales. El último paso es el empaque. Los Pop-Tarts se agrupan en pares y se colocan en máquinas que los envuelven en bolsas de aluminio brillantes. Este envoltorio no solo es estético, sino que protege el producto del aire y la humedad. Antes de sellarse, cada paquete se llena con nitrógeno para extender su frescura. Luego, los paquetes se agrupan en cajas, se etiquetan y se cargan en palés para ser distribuidos a todo el mundo. Desde la masa inicial hasta el empaque final, todo el proceso toma solo unas pocas horas. Pop-Tarts han sido un desayuno favorito por décadas. Para muchos, representan más que comida. Son nostalgia, creatividad e inspiración para recetas y cafés temáticos. Su éxito radica en mantenerse modernos pero familiares, con ediciones limitadas, sabores innovadores y colaboraciones con la cultura pop que generan emoción y mantienen vivo el interés.
En promedio, se venden más de 2.000 millones de Pop-Tarts al año en Estados Unidos. El sabor más popular, fresa glaseada, representa aproximadamente el 25% de las ventas totales. Desde 1964, Kellogg's nunca ha dejado de producir un solo sabor por baja demanda. Incluso opciones inusuales como Maple Bacon han encontrado a sus fans. ¿Quieres saber cómo se hacen realmente las salchichas? No se trata solo de moler la carne y meterla en una tripa. Es toda una ciencia. Desde el procesamiento inicial en la planta cárnica hasta las recetas complejas con especias, grasas y estabilizantes. Y te mostraré por qué estas fábricas pueden producir miles de unidades por hora. Si pensabas que podrías hacerlo en casa, olvídalo. La producción de salchichas es un proceso tecnológico complejo que incluye varias etapas, comenzando con la preparación de la carne y terminando con el envasado del producto final. El proceso de elaboración de las salchichas comienza con la preparación de la carne, que es el ingrediente principal. Generalmente, se utiliza carne de cerdo, ternera, pollo o mezclas de estas. La carne debe ser de alta calidad, limpiada cuidadosamente de grasa, tendones y huesos. Ahora pido a los veganos que apaguen el vídeo. El proceso de sacrificio y el tratamiento inicial de la carne se realizan en plantas especializadas, donde se siguen estrictas normas sanitarias. Después del sacrificio, las canales se enfrían y se dejan reposar durante un tiempo determinado para garantizar que la carne adquiera la textura y el sabor adecuados. Tras la refrigeración, la carne se divide en partes, eliminando el exceso de grasa, tendones y otras partículas no deseadas. Para la producción de salchichas, generalmente se utiliza carne con menor contenido graso, ya que los componentes grasos se añaden por separado durante el proceso de producción. El transporte de la carne a la fábrica se realiza en camiones refrigerados o vehículos especializados que mantienen la temperatura adecuada para conservar el producto. Durante el transporte, la carne va empacada en contenedores o en bolsas al vacío, lo que la protege de la contaminación y asegura que se mantenga fresca. Este tipo de empaque también minimiza el contacto con el aire, evitando la proliferación de bacterias. Al llegar a la fábrica, la carne es sometida a un control de calidad, y si no cumple con los estándares establecidos, no se permite su uso en la producción. La materia prima debe cumplir al 100% con todas las normas sanitarias e higiénicas. Además, el control de calidad incluye la verificación de los certificados de origen, el cumplimiento de las normas veterinarias y un análisis de pureza microbiológica. Sin la documentación correspondiente, el producto no es aceptado. Luego de algunas pruebas de laboratorio para detectar la presencia de organismos patógenos, la carne se envía a las cámaras frigoríficas, donde se mantiene a una temperatura de entre 0 y 2 grados, con un nivel de humedad específico. Para preparar salchichas, la carne se muele en picadoras especiales hasta obtener una consistencia homogénea. Luego, la masa de carne se mezcla con otros ingredientes, como grasas, especias, sal, agua y aditivos, que mejoran el sabor y la textura del producto. Este proceso de molienda es crucial, ya que determina la textura de las salchichas. La carne se tritura hasta obtener una fracción fina, lo que permite una estructura suave en el producto final. Para esto se utilizan picadoras industriales o cortadoras que pueden procesar grandes volúmenes de materia prima. Una vez, mi amiga Amanda, que tiene una hija adorable, se leyó varias recetas y decidió hacer salchichas en casa, pensando que serían más saludables para su hija. Molió carne de pollo, añadió especias, las envolvió en film plástico y las congeló. ¿Y qué crees? ¿Su hija las comió? ¡Ni una sola vez! Pero las salchichas del supermercado cercano las devoraba con gusto. Amanda intentó hacerme comer lo que le quedó de su pseudoarte culinario, pero logré escaparme. Así que no es tan fácil como parece. Volvamos al proceso industrial. Las grasas se añaden al picadillo para mejorar las características de sabor y la textura de las salchichas. Generalmente se utiliza grasa de cerdo o de res,
y a veces aceites vegetales. La proporción de grasa en la mezcla de carne depende de la receta y del tipo de salchicha. A la carne triturada también se le agregan otros ingredientes: especias, sal, estabilizadores, espesantes, así como agua o hielo. Esta etapa es fundamental para darle sabor a las salchichas y garantizar su durabilidad durante el almacenamiento. Las especias son las que proporcionan ese sabor único a las salchichas. Se suelen usar pimienta negra, nuez moscada, pimentón, ajo y otras hierbas aromáticas. Además de las especias, se añaden estabilizadores que mejoran la textura del producto y conservantes que prolongan su vida útil. El agua o el hielo que se añaden a la mezcla de carne cumplen varias funciones. Primero, ayudan a mantener la temperatura baja, lo cual es importante para preservar la calidad. Y segundo, el agua aumenta el volumen de las salchichas y facilita el llenado posterior de las tripas. Una vez que la masa de carne está lista, se introduce en envolturas especiales. Estas pueden ser naturales, hechas de intestinos de animales, o artificiales, de colágeno, celulosa o plástico. El proceso de formación se realiza con máquinas automáticas de relleno. Las tripas o envolturas determinan la apariencia y textura de las salchichas. Las envolturas naturales dan un aspecto y sabor más tradicional, mientras que las artificiales se utilizan para estandarizar la forma y el tamaño de las salchichas. La masa de carne se introduce en la envoltura mediante máquinas especiales que también dividen las salchichas en la longitud adecuada. El tamaño puede variar según el tipo de salchicha, largas o cortas, gruesas o delgadas. Después de formarlas, las salchichas pasan por un proceso de tratamiento térmico, que puede incluir cocción, ahumado o asado. Esta etapa es fundamental para lograr el sabor, el color y la textura deseados. La cocción es uno de los métodos más comunes de tratamiento térmico de las salchichas. Se cuecen a una temperatura de entre 75 y 80 grados Celsius, lo que permite conservar todas las propiedades beneficiosas de la carne y garantiza la seguridad del producto. Las cintas transportadoras automáticas aseguran que las salchichas, aún de color rosado, se desplacen suavemente a lo largo de la línea de producción hasta la zona de cocción. Estas cintas tienen un revestimiento protector para evitar que las envolturas se dañen durante el transporte. Un proceso delicado, sin duda. Las salchichas llegan a la sala de cocción refrigeradas para evitar que el producto se estropee. Antes de cocinarlas, se realiza otra de las muchas inspecciones de control de calidad. Un proceso que, en esta etapa, suele estar automatizado. Las deliciosas salchichas se colocan en máquinas de cocción, que son calderas de vapor o agua. La temperatura dentro de estas máquinas es de 75 a 80 grados Celsius. Están equipadas con sensores que controlan automáticamente la temperatura, la humedad y el tiempo de cocción. El ahumado es un paso opcional que añade un sabor y aroma distintivos a las salchichas. Estas se colocan en cámaras de ahumado, que pueden ser de ahumado caliente o frío, donde se impregnan del humo generado por la combustión de maderas como el haya o el cerezo. Este proceso puede durar desde unas pocas horas hasta un día completo, dependiendo del tipo de salchicha y del sabor deseado. Después del tratamiento térmico, las salchichas se enfrían hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados. Esta es una etapa importante, ya que el enfriamiento rápido previene el desarrollo de microorganismos y conserva la textura del producto. El enfriamiento puede realizarse tanto en cámaras frigoríficas especiales como mediante enfriamiento con agua. El enfriamiento por agua se lleva a cabo sumergiendo el producto cárnico en agua o tratándolo con chorros de agua. La temperatura se reduce gradualmente para evitar un cambio brusco en la estructura de las salchichas. Después del enfriamiento, las salchichas se envasan en film alimentario, contenedores de plástico o en empaques al vacío para prolongar su vida útil. El envasado al vacío es especialmente eficaz, ya que impide la entrada de aire y el desarrollo de bacterias. Sin embargo, ciertos tipos de salchichas se someten a un proceso de secado o ahumado antes de ser envasadas. El proceso de ahumado añade un aroma y sabor característicos al producto. Las salchichas se colocan en una cámara especial,
donde se tratan con humo proveniente de la combustión de madera natural. Después del envasado, las salchichas se etiquetan con información sobre el fabricante, la fecha de producción, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. Luego, se envían al almacén para su conservación antes del transporte. El etiquetado no solo incluye información básica, sino también datos sobre el valor nutricional, la composición del producto, las condiciones de almacenamiento y el modo de preparación. Las salchichas se almacenan en cámaras frigoríficas a una temperatura de entre 0 y 4 grados centígrados si están destinadas para consumo rápido, o en cámaras de congelación a una temperatura de hasta menos 18 grados centígrados para almacenamiento prolongado. Para que lo entiendas, las salchichas son una de las formas más antiguas de carne procesada y aparecieron hace aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Imagínate, un verdadero tesoro ancestral. Las modernas plantas procesadoras de carne utilizan sistemas de alta tecnología que producen miles de unidades del producto por hora. Como envoltura para las salchichas se emplean celulosa, colágeno o plástico, si hablamos de envolturas artificiales. La natural, en cambio, consiste en intestinos limpios de cerdos o ovejas. Las envolturas artificiales son más baratas y fáciles de usar, pero las naturales proporcionan una textura y sabor especiales al producto. Cada año, en todo el mundo, las personas consumen más de 20.000 millones de salchichas, generalmente en perritos calientes. En total, existen más de 1.500 tipos de este producto. Y en Frankfurt se celebra anualmente un festival de salchichas. Oye, ¿hay seguidores aquí de Frankfurt? Me encantaría saber más sobre este festival. Al principio del vídeo, pedí a los veganos que lo apagaran. Pero si no lo hicieron, tengo buenas noticias para ustedes. Hoy en día existen muchas salchichas vegetarianas y veganas hechas a base de proteínas vegetales como la soja, la proteína de guisante y los hongos. Muchos productores están experimentando con sabores, intentando que las salchichas vegetales se parezcan lo más posible a las tradicionales.